Hola, hola, buenas, buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio de Entre Todo y Nada. Esta semana tuve una conversación con un compañero y hablábamos en inglés se les llama los soft skills, las habilidades blandas. Y estábamos hablando acerca de qué son, qué significan y cómo han cambiado a través del tiempo. Yo recuerdo en aquel entonces, en el 2007. Sí, en el 2007 empecé a trabajar con una consultora, una coaching de comunicación intercultural. Trabajábamos con ejecutivos, ayudándolos a abrir sus perspectivas y a entender y reconocer cuando hacían negocios o querían negociar con ejecutivos de otros países, qué cosas deberían de considerar dependiendo de la cultura. Y en aquel entonces los soft skills eran muy populares porque todo el mundo quería entender y quería saber qué significaban, cómo podrían desarrollarlos más, de qué manera podían beneficiarse a cada persona y también el equipo, ¿no? De qué manera podía un equipo beneficiarse si desarrollaban esas habilidades blandas. Y en aquel entonces, todo eso tenía que ver con la comunicación, tenía que ver con el liderazgo, la manera de solucionar problemas, inteligencia emocional y otras cosas. Y estábamos hablando, el compañero y yo, de cómo en aquel entonces se le llamaban habilidades blandas y creo que aún también tiran esa frase de habilidades blandas en diferentes industrias, pero lo que nosotros estábamos conversando es, no tienen nada blando esas habilidades, esas son las habilidades que a como pasa el tiempo, nos damos cuenta son primordiales y son parte de nuestra humanidad, son parte de quién somos, son parte de cómo vemos las cosas, cómo manejamos las cosas, cómo experimentamos la vida, ya sea en las áreas de negocio, en las áreas de relaciones personales, relaciones con profesionales y, y lo importante que es reconocerlas como algo, como lo que son, importantes y naturales. Y también cómo esas habilidades nos ayudan a tomar decisiones súper importantes a cómo vamos caminando en esta vida. En los últimos 10 años, cuando trabajé en el laboratorio de innovación aquí en Toronto, empezamos a trabajar muy a fondo con las universidades. Nos gustaba mucho, bueno, a mí me gustaba mucho crear programas y crear experiencias y proyectos con los jóvenes. Hacíamos normalmente un plan de tener 2 o 3 equipos de estudiantes y conectarlos con una organización. Cada equipo se conectaba con una organización y la organización les presentaba al equipo un problema o algún tema difícil que la organización estaba tratando de solucionar, pero no se sentían suficientemente creativos para identificar soluciones. Entonces le entregaban estos temas o estos challenges a los equipos y los equipos en sí trabajaban siguiendo el design thinking y después de 2 días les presentaban a las organizaciones unas posibles soluciones para ese problema específico. Y la razón por la que estoy dando este ejemplo es porque una de las razones por las cuales yo me comprometí a trabajar con las universidades y con estos grupos de estudiantes es porque, en mi opinión, los jóvenes, obvio, todos lo sabemos, son nuestro futuro. Y es nuestra responsabilidad como seres humanos apoyar y ayudar
a las generaciones jóvenes a desarrollar sus habilidades, a desarrollar su experiencia en diferentes temas. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta al principio del laboratorio, que fue, lo abrimos en el 2017, 16, 17, fue los jóvenes tenían más apertura, se comunicaban más abiertamente, estaban más relajados, estaban acostumbrados, ¿no?, a ir a la escuela, ir a entrevistas. En el 2019, en el 2020, cuando cerraron todo y todos tuvimos que mantenernos a distancia, etcétera, muchos de los estudiantes tuvieron que experimentar la vida de una manera diferente. Todo era a través de una pantalla y esas conexiones que tenemos o que teníamos, estas personas ya no los tenían. Entonces, en el 2022, 23, cuando regresamos a las oficinas, al trabajo, fue una de las cosas que yo noté que los jóvenes necesitaban mucho apoyo en cómo presentarse, cómo dar presentaciones, de qué manera gerenciar su energía, de qué manera gerenciar sus pensamientos para poder tener una experiencia más placentera cuando trabajamos en persona, en equipo. Entonces, desde entonces, me enfoqué más en ayudar y apoyar a estos grupos estudiantiles y los talleres que yo diseñé y los proyectos que yo diseñé, los bootcamps, todos eran con el enfoque de darle un poco de enseñanza a estos estudiantes, pero más que nada darles espacio que practicaran cómo pensar en equipo, cómo conversar en equipo, cómo tomar decisiones, cómo decidir qué es lo que van a presentarle a las organizaciones, a los jefes, y más que nada que ellos recordaran lo importante que es su voz, lo importante que es su opinión, su perspectiva, y lo importante que es trabajar en colaboración. Todas estas cosas que acabo de describir se las llamaban habilidades blandas, pero en sí son nuestras habilidades como seres humanos. Desarrollar nuestra manera de comunicarnos, recordar que nuestra voz importa, recordar que nuestra opinión, nuestra perspectiva es importante. No que sea la correcta y que sea la única, no, pero cada quien, cuando compartimos nuestra perspectiva, cuando compartimos nuestra opinión, y lo hacemos en un espacio donde nos respetamos el uno al otro, podemos expander más allá de lo que conocíamos. Y siento, y no soy la única, el compañero con el que estaba platicando la semana pasada, y a los que están interesados, está el episodio en inglés en Everything and Nothing, ahí está el episodio con Lucky, y estábamos hablando de todo lo que cuenta y lo que es importante para poder tomar las mejores decisiones. Entonces, como seres humanos es importante reconocer nuestras costumbres, reconocer dónde crecimos, qué experiencias tenemos, reconocer también qué opiniones tenemos muy encalcadas y de dónde vienen, cuáles son nuestra opinión personal y cuáles son opiniones que nos dieron ya sean maestros, profesores, parejas, amigos, familiares, y poder reconocer qué es en realidad lo que nosotros queremos hacer en esta vida, lo que nosotros queremos, de qué manera queremos contribuir en esta vida. Y todas estas cosas que estoy hablando, todo esto tiene que ver con la manera de comportarnos, la manera en que hablamos, la manera en que nos comunicamos, la manera en que decidimos arreglar problemas o solucionar problemas o resolucionar o solucionar conflictos, ¿no? En vez de estar peleando siempre o estar tratando de ser
el correcto o ser la persona que tiene la razón. Comunicarnos de una manera más abierta, más positiva, más auténtica, donde uno de veras expresa lo que uno siente con la intención de ayudarnos el uno al otro. Entonces, algo que se ha olvidado es, y yo lo digo muy seguido, al menos en inglés, cuando trabajo acá con estas personas, con equipos que hablan inglés, el equipo siempre está buscando encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida y que tenemos que encontrar este equilibrio y traer un equilibrio de life-work balance, de la vida y del trabajo. Y lo que yo siempre les recuerdo es, esa cosa no existe, porque no podemos separar la vida del trabajo. Lo que yo noto ayuda más a las personas es reconocer que tenemos una vida y esa vida está dividida en diferentes áreas, diferentes categorías. Y esas categorías las definimos a cómo vamos creciendo, a cómo vamos madurando. Y es importante tener claridad en esas categorías, cuáles son las áreas, qué áreas forman parte de nuestra vida. Dependiendo de cuándo empezamos a trabajar, porque muchos empezamos, tenemos nuestro primer trabajo a los 14, 15 años, otras personas más jóvenes. Algunos tenemos nuestro primer trabajo a los 20, 21. A lo que voy es, en cuanto empezamos a trabajar, el trabajo, carrera, profesión, toma espacio en nuestra vida, pero no ayuda si le damos toda la importancia a esa área, porque lo que viene pasando y lo que yo viene notando con los ejecutivos es cuando hacen eso, se empiezan a fragmentar y empiezan a dividirse y empiezan a sentir que tienen que comportarse de una manera en el trabajo y de otra manera en la casa. Lo cual ciertas personas me dirían, pues claro que sí, Beth, no puedes comportarte igual en el trabajo, en la oficina como en la casa. No, obvio no. Pero lo esencial, los valores nucleares, claridad en qué es lo que valoramos en la vida, cuando tenemos esa claridad nos ayuda a manejarnos mejor y aportarnos mejor y tomar mejores decisiones en la vida en general, ya sea en el trabajo, en relaciones amorosas, relaciones con amistades, con familiares, mm, en el ámbito laboral, en todos lados. Y eso es lo que muchas personas no tienen claro y les hace falta. Y cuando tienen eso con más claridad y lo tienen bien, 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 o sea, una fundación sólida, es mucho más fácil disfrutar de la vida. Es mucho más fácil decir, yo soy una persona que para mí es súper importante la diversión, divertirme. Si mi vida es aburrida, lo detesto y me pongo de mal humor. Entonces, si en la casa tenemos música, si en la casa estamos siempre alegres, bromeando, y en el trabajo todo es serio, no hay música, no podemos decir nada gracioso. Entonces, claro que es una miseria ir al trabajo. Y cuando llegamos a la casa, por más que queramos disfrutar de ese espacio que nos llena, que nos nutre, venimos más bien cansados y hartos, aburridos, y empezamos a sentirnos como que estamos traicionando algo importante de nosotros, lo cual es cierto, estamos traicionando nuestros valores nucleares. Pero una persona que es auténtica, que tiene claridad, que dice, para mí, diversión, divertirme es algo súper importante en la vida, encuentra la manera de traer ese tipo de diversión en el trabajo, en la casa, en, en relaciones ya sean de amistad, amorosas, laborales. Y eso es a lo que vamos, a que esas habilidades blandas, como les llamaban, como se les llama, son más bien nuestras habilidades y nuestras maneras de ser naturalmente como seres humanos. Y lo importante que es aceptar que eso es parte de nosotros en cualquier área de la vida en la que estemos.
Y cuando tenemos esa claridad es mucho más fácil disfrutar de la vida, es mucho más fácil vivir, es mucho más fácil hacer nuestro trabajo, es mucho más fácil conectarnos con nuestras parejas, con nuestros familiares, amistades, hijos, hijas. Entonces es algo que yo he notado ha cambiado y está cambiando más y más y más y más, donde las personas se sienten ya más cómodas de compartir su manera de ser, su manera de vivir, su manera de expresarse. Las personas se sienten más cómodas de aceptarse tal y como son y de buscar la manera donde puedan ser sus seres auténticos en todas las áreas de su vida. Y como les digo, eso es fácil de hacer siempre y cuando tengamos claridad en esos valores nucleares. En el segundo libro que escribí en inglés, From the Ground Up, que ya lo estoy traduciendo, bueno, ya está traducido, nada más estoy haciendo las últimas revisiones y lo voy a publicar en español. El título aún lo estoy evaluando, no estoy segura cuál va a ser el título en sí, pero en ese libro hablo sobre lo importante que es tener claridad en los valores nucleares para poder diseñar una vida que en realidad disfrutemos, una vida que en realidad nos llene y nos motive y nos inspire a seguir viviendo. Entonces, esa conexión con nosotros mismos es lo que nos da esa claridad. Y esa conexión se presenta más y más y más cuando tenemos esas habilidades bien desarrolladas. Nuestra manera de comunicarnos, nuestra, nuestro entendimiento acerca de nuestra inteligencia emocional, porque claro, como seres humanos no somos perfectos. A veces estamos de buen humor, a veces de mal humor, a veces estamos tristes, a veces estamos frustrados, desesperados, preocupados, estresados y a veces estamos completamente relajados, con ganas de vivir, de divertirnos. Todas estas cosas son súper importantes y poder adaptarnos a la situación, poder adaptarnos a nuestro ambiente, poder adaptarnos a los cambios que estamos viviendo y que estamos pasando en esta vida es súper, súper, súper importante. Entonces, hay muchas personas que aún están desarrollando y trabajando esas habilidades. Hay muchas personas que aún están moviéndose lentamente en esa incomodidad, porque por muchos años era muy fácil decir, tenemos trabajo y tenemos la vida y son completamente diferentes y un espacio aquí y otro allá. Y muchas personas sufrían y sufrieron por esa división, ese querer mantener estas dos áreas distanciadas. Y era súper estresante comportarse de una manera en casa y comportarse de otra manera en el trabajo. Era muy, muy, muy difícil. Y lo que estoy platicando ahorita lo comparto desde mi experiencia trabajando con ejecutivos alemanes, estadounidenses, mexicanos, colombianos, españoles, mm, ingleses. No es algo que yo opine porque lo leí en algún lado, es algo que yo comparto porque yo lo viví como coach ejecutiva o coach para ejecutivos en, pues sí, desde el 2007, 2008. Entonces, hay que reconocer que estamos cambiando, que la vida está cambiando. Como es algo que pasa, es algo súper natural. Y como estamos cambiando, las generaciones están cambiando, tienen una manera diferente de pensar. Algunos están tratando todavía de adaptarse a esta manera de trabajar, donde estamos otra vez comunicándonos en persona, teniendo reuniones en persona, presentaciones en persona. Y cómo traer estos dos espacios, el virtual y el en persona,
a un espacio que se sienta cómodo para todas las personas, ¿no? Para que todos podamos disfrutar de lo mejor de esta vida. Entonces, es importante recordar, es súper, súper importante recordar que estas habilidades, aunque no les llamamos, o yo no les llamo habilidades blandas, hay muchas personas que aún las llaman así. Y también es importante reconocer que en estos tiempos son habilidades que se están reconociendo más y más y más como algo natural, algo humano, que debería de ser fácil de gerenciar, debería de ser fácil de manejar, debería de ser fácil de desarrollar. Pero como sabemos, esa no es la verdad. Hay personas que aún se les dificulta, hay personas que aún están adaptándose a estos cambios. Entonces, hay que tener paciencia, hay que tener compasión y más que nada hay que tener ganas de apoyarnos unos a otros. Más que nada a los jóvenes. Muchos que, como repetí hace rato, estuvieron por muchos años, por varios años, enfocados más en una pantalla, enfocados más en sus teléfonos, porque era la única manera en la que nos estábamos comunicando. Entonces hay que reconocer que todo esto es parte de todos los cambios que estamos viviendo, que estamos pasando, y, y que es posible desarrollar estas habilidades en nosotros, en nuestros seres queridos, en las personas a las que respetamos, en nuestros equipos, en nuestros hijos, con la intención de mantener una conexión más sana, más clara con nosotros mismos y con los demás, para así disfrutar mejor de la vida, ¿no? Y cuando digo disfrutar de la vida, me refiero a la vida y todas las áreas que forman parte de esa. Así es que este episodio era más que nada compartir, compartir ese tema de las habilidades blandas, qué significan y, y de qué maneras podemos apoyar a los demás. Como les digo, yo me sentí muy, muy feliz cuando trabajé muy seguido con los estudiantes de la universidad y ver la transformación de un día a otro, porque empezábamos un día a las 9 de la mañana, les dábamos su tema, su enfoque, y al siguiente día a las 5 de la tarde o a las 3 de la tarde ellos daban su presentación y ver ese cambio tan radical de un día para otro. Y lo único que necesitábamos era un espacio, una conexión, paciencia y un proceso que les ayudara a ellos a entender cómo pueden desarrollar esas habilidades blandas que viven dentro de nosotros, forman parte de lo que somos. Así es que los dejo con eso. Me gustaría mucho saber qué opinan de este tema y, y más que nada me gustaría mucho saber cómo ustedes apoyan a los demás, especialmente a los jóvenes, a los niños. Y ahorita más que nada cuando hay tanta distracción con los teléfonos, con las computadoras, con los tablets, con tantas cosas digital, ¿de qué manera estamos manteniendo, alimentando, nutriendo estas habilidades blandas, estas habilidades humanas que tenemos, estas habilidades naturales, que aunque estemos pasando por una evolución y estemos experimentando mucho este tema de la inteligencia artificial, es cuando más que nada debemos conectarnos con estas habilidades humanas naturales que tenemos para desarrollarlas, disfrutarlas y seguir disfrutando de esta vida. Los dejo, les deseo una bonita tarde, donde quiera que estén, a la hora que estén. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias por escucharme. Recuerden de compartir, dejar sus comentarios y, y pues sí, suscribirse para que sigan al pendiente de los nuevos episodios.
En las siguientes semanas voy a tener unos cuantos invitados, voy a tener a unas personas que van a compartir, una de ellas va a compartir acerca de las plantas, de la comunicación con las plantas y cómo nos ofrecen, cómo nos dan. Y otra invitada, vamos a enfocarnos acerca de la conexión que tenemos con nuestro cuerpo, con nuestros alimentos y por qué es importante. Así es que estén al pendiente y bueno, hasta la próxima. Adiós.